¿Cuándo es la mesa de álgebra? El 15, creo, profe. Bueno, El gracias. 14, profe. ¿14 o 15? 14 creo que es. 14 es mi número. Bien, Buen número. el 14, el borracho. Bueno, vamos a empezar con un teorema que se llama teorema de la derivabilidad y continuidad. Este teorema, ¿qué demuestra? Este teorema dice, sea f de x una función derivable, entonces es continua en un punto. Repito, sea f de x una función derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. Fíjense que Massa habla de entonces. Quiere decir que el recíproco no siempre se verifica. Es decir, que una función puede ser continua y no ser derivable. Ya vamos a ver ese tema y eso es importante también. Entonces, repito, este teorema dice que si f de x es derivable en un punto x igual a a, entonces es continua en dicho punto. Vamos a escribirlo en forma simbólica y decimos así, f de x es derivable en x igual a a. Entonces, f de x es continua en x igual a a. Presten atención el símbolo de entonces. O sea que si yo tengo una función que es derivable, entonces digo que es continua. El recíproco de acá para allá no siempre se da. Es decir, que yo puedo tener una función continua y no ser derivable. Bien, vamos a tratar de demostrar ese teorema. Entonces ponemos demostración. Y para demostrar, vamos a partir justamente de la diferencia entre f de x menos f de a. A esa expresión nosotros la vamos a multiplicar y dividir por x menos a. Entonces, escribo acá, multiplico y divido por x menos a. Entonces, esa expresión me va a quedar de esta manera. Me va a quedar f de x menos f de a que ya tenía. Entonces yo la multiplico y la divido por x menos a. Muy bien. Si el estudiante, esto es igual acá, vamos a poner f de x menos f de a, lo que yo tenía antes. Entonces, a esa expresión la multiplico y la divido por x menos a. Si nosotros distribuimos no distribuimos, sino que escribimos de otra manera, puedo escribir así, f de x menos f de a sobre x menos a, y esto que multiplica a x menos a. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar límite a ambos miembros. Entonces escribimos acá, aplicamos límite a ambos miembros con x tendiendo al valor a. Entonces fíjense lo que sucede acá. En el primer miembro me queda límite con x tendiendo al valor a, corchete de f de x menos f de a. En el segundo miembro me queda límite con x tendiendo al valor a. Como es un producto, el límite de un producto es el producto de los límites, entonces el estudiante puede escribir así, sobre x menos a, por el límite con x tendiendo al valor a de x menos a.
y observe detenidamente el estudiante. Acá yo tengo el límite de una resta, que es la resta de los límites, entonces me queda el límite con x tendiendo al valor a de f de x, menos el límite con x tendiendo a de f de a. Como f de a es un número, o sea, una constante, me queda, vamos a escribirlo y después lo reemplazamos. Me quedaría también f de a, porque el límite de una constante es la misma constante. Fíjense, si ustedes se acuerdan, en la clase pasada vimos que esto, que Massa está haciendo con colorado, es justamente f' de a. O sea, es la derivada de la función en un punto. Entonces, escribimos el resultado, esto me quedaría f' de a. Con eso estamos demostrando que la derivada en el punto existe, o sea que es derivable. Y ahora tiene que observar el estudiante que esto le va a dar 0. Porque si reemplaza la x por a menos a le da 0, y entonces esto le quedaría multiplicado por 0. Y fíjense lo que sucede acá. Esto me queda límite con x tendiendo al valor a de f de x. Habíamos visto que, le conté que el límite con x tendiendo a de f de a es también f de a porque es una constante. Y en el segundo miembro, la derivada de la función en el punto por 0 me queda 0. Y fíjense lo notable de esto. Por lo tanto, me queda que el límite con x tendiendo a de f de x resultó ser igual a f de a. Y si el estudiante lleva al día la materia, se va a dar cuenta que esa es la última condición, o la tercera condición, para que una función sea continua. Que tenía que suceder que el límite de la función en el punto tenía que coincidir con la función en el punto. Entonces, repito, queda demostrado que si una función es derivable en un punto x igual a, entonces es continua en ese dicho punto. ¿Por qué? Porque llegamos a esto, a la tercera condición para que una función sea continua. Y eso es lo que vamos a escribir acá. Acá vamos a poner tercera condición para que una función f de x sea continua. Y ahí queda demostrado entonces el teorema de la derivabilidad. Entonces vamos a sacar una foto. Si algún estudiante quiere preguntarme algo, este es el momento. Ahí se fue el teorema. Este teorema es bastante pedido en los finales, por eso es importante. Y ahora vamos a mostrar que el recíproco no se verifica. Es decir, que una función puede ser continua en un punto y no derivable en dicho punto. ¿Está? Entonces, ese sería lo que nosotros denominamos el recíproco. Por eso cuando escribimos la forma simbólica pusimos el entonces y no el sí, solo sí. El sí, solo sí le permite que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es exactamente lo mismo. Y acá vamos a escribir así. Si f de x es continua en x igual a, no siempre es derivable en dicho punto. ¿Y cómo hago yo para demostrarles a ustedes que eso no es cierto? Vamos a dibujar una función muy particular que tenga estas características. Por ejemplo, sea una función que hace este movimiento. Esta es mi función y igual a f de x. Y entonces vamos a señalar el punto A, ahí lo tenemos. Acá el estudiante tiene, este es el valor A, y obviamente este que está acá sería el valor de f de a. El estudiante observa detenidamente que esa función es continua en ese punto. ¿Por qué? Porque cumple todas las condiciones. Es decir, que la función está definida en el punto, vamos a escribir las condiciones, o sea que 1, existe f de a, lo están viendo ustedes,
2, el límite con x tendiendo a A de f de x también existe, vale L, y se da que L coincide con f de A. O sea que el loco viene por izquierda, viene por derecha, y en ambos casos coincide con el límite. O sea que justamente f de A es exactamente igual al límite de la función. Pero ¿qué pasa? En ese punto, la función no es derivable. ¿Por qué? Porque las derivadas laterales son distintas. Si el estudiante trazara, y eso lo voy a hacer con una regla para que quede prolijo, si el estudiante trazara las rectas tangentes a la curva, él va a ver que tiene dos rectas tangentes. Una que está a la izquierda del punto A y otra que está a la derecha del punto A. Fíjense que son dos tangentes, y esas dos tangentes que Massa está dibujando, obviamente que en el semieje positivo de las X representan dos ángulos distintos. A este vamos a llamarlo alfa prima y a este lo vamos a llamar alfa segunda. Es decir, uno es agudo y el otro es obtuso. Por lo tanto, las tangentes trigonométricas van a ser distintas y por lo tanto la derivada a la izquierda y a la derecha también van a ser distintas. Entonces eso escribimos acá abajo. Alfa prima es distinto a alfa segunda. Por lo tanto, la tangente trigonométrica de alfa prima será distinto a la tangente trigonométrica de alfa segunda. Entonces, f' a la izquierda en el punto A es distinto a f' a la derecha en el punto A. Por lo tanto, no existe la derivada en el punto. Es decir, si las derivadas laterales son distintas, no existe derivada en el punto. Entonces, ¿qué demuestra esto que hicimos acá con un ejemplo? Demuestra que si la derivada, la función es continua, en un punto, no siempre es derivable. Entonces, si nuestra función termina en punta, ese punto recibe el nombre de punto cuspidal, y eso lo podemos poner acá, punto cuspidal, así lo llama Celina Repetto, aquellos que están estudiando del libro que yo les recomendé, para aquellos principiantes que nunca vieron cálculo. Es un libro muy, muy amigable, es decir, que se entiende bastante. El estudiante lo único que debe hacer es leer, y con leer ya le van a quedar algunas cosas, más las explicaciones que nosotros damos en clase. Y Celina Repetto lo llama a este punto, lo llama justamente punto cuspidal, porque justamente al terminar en punta, todos aquellos funciones que terminen en punta o tengan una punta dentro de su dominio, en ese punto la función es continua, pero no es derivable. ¿Quedó claro eso, loco? Sí, profe. Bueno. Bien, pensé que no estaba Lucrecia. Pensé que me había abandonado. Eso. No, nos falta ni loca su clase, profe, no, qué chance. Pensé que conseguiste, pero tiene que haber un tipo mejor. ¿Vos buscaste o no? No, ni busqué por las dudas. Si ya me dijeron que usted es el mejor, yo me voy a quedar con usted para que vea buscando bueno, otro. pero vos no tenés que leer todo lo que te dicen. No es así. Vos tenés que probar. No, pero lo estoy comprobando igual, no es que lo estoy creyendo. Pero para Si tuviera que hacer probar, algo. escuchá lo que es lo que Massa te dice. Para probar, vos tenés que decir, bueno, el otro, buscar, y después sí, ahí decís, me quedo con este. Lo mío, por ejemplo, con el vino. El vino es decir, este vino es bueno, pero no sabés si el otro es mejor. Entonces tenés que cazar otra botella y probar otro. Entonces ahí decís, este es el mejor. Porque la gente por ahí, el tema del profesor es muy subjetivo. O sea, hay estudiantes que se quedan con un profesor y capaz que el profesor ese no tiene ni idea, pero al tipo le gusta, capaz que le gusta cómo se viste, y entonces lo sigue a ese tipo. Entonces, como es muy subjetivo, te viene un loco y te dice, no, andá con fulano porque fulano explica bien, qué sé yo, bueno. Pero a veces no te gusta cómo explica. Por ejemplo, yo soy un tipo que dice muchas malas palabras, dice un montón de barbaridades, y hay gente que eso no le gusta, que lo choca, porque dice, este que se cree, porque es mal educado, y bueno, entonces desiste. Pero está bien, todo es respetable, pero de cualquier manera no hay que quedarse nunca con lo que dicen ni con la primera impresión, siempre hay que probar un poquito más. Pero también tiene mucho que ver
Si ya viste 2 o 3 clases y te entusiasmó, metele plomo. Bien, vamos ahora a demostrar las fórmulas. Yo voy a demostrar las fórmulas, porque el resto de las fórmulas están en las notas de cátedra, pueden conseguirla, y si no, en el manual de Celina Repeto también están las fórmulas. Yo voy a demostrar las que normalmente le pedimos nosotros en los finales, es decir, esas son las más importantes. Entonces vamos a empezar con la derivada del producto de dos funciones. Entonces ponemos como título derivada del producto. Profe, creo que había un compañero que quería preguntarle algo. Ya voy. ¿Y qué dice? Léeme vos. No, un compañero dijo profe, por eso. No es que escribió. Ah, bueno. ¿Quién habló? Yo, profe, Lautaro. No, Ah, solo decía que Sampaio también es bueno, nada más. sí, no. Sampaio es, aparte de ser el titular, el profesor mucho más formal que yo, ¿me entendés? O sea, todo depende de cómo te guste. O sea, yo soy como soy. O sea, los estudiantes me siguen a mí porque en realidad yo tengo mucha empatía con los estudiantes. O sea, eso es por ahí una ventaja respecto a otros profesores. Me involucro con el estudiante, le pregunto qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cómo lo puedo ayudar. Y hay otros profesores que se limitan a dar clase. Algunos porque son por ahí, recién empiezan a dar clase, pero yo siempre fui así, desde que yo empecé a los 21 años a dar clase en la facultad, para que ustedes vean, tengan una idea de cuántos años ya tengo dando clase, y siempre fui así. O sea, siempre el estudiante está primero ante cualquier cosa. He ido a dar clase con 39 de fiebre, ¿me entendés? Agarraba, me empastillaba y rajaba a dar clase, ¿me entendés? Porque yo sabía que el loco me estaba esperando. Sí, de hecho, las primeras clases yo le decía al estudiante, si a los 15 minutos que comenzaba la clase Massa no viene, es porque está tirado por ahí en la calle, en el asfalto, porque lo agarró un auto con la moto, y entonces no llegaba a la facultad. Pero en realidad, el estudiante, si yo faltaba, yo ya sabía, le decía al estudiante, tal día no voy, no vengo porque no puedo. Bueno, pero sí, hay muchos profesores inclusive muchos profesores que saben más que yo todavía, ¿entendés? Bueno, que son mucho más instruidos en ese tipo de cosas. Acuérdense que yo soy ingeniero, que no soy profesor de matemáticas. Bueno, derivado del producto de funciones. Acá comenzamos a demostrar que esa tabla que ustedes tienen, esa tabla fue demostrada, es decir, de dónde sale esa fórmula. Y nosotros vamos a demostrar algunas, las más importantes, las que le pedimos. Vamos a empezar con el producto de funciones. Es decir, que el estudiante va a tener tenemos, por ejemplo, que I es igual a U por B. Y hay que aclarar que donde U es una función de X, que la vamos a llamar G de X, y B es otra función de X, que la vamos a llamar H de X. Otra cosa que el estudiante tiene que saber es que cuando delta X tiende a 0, entonces delta U y delta B tienden a 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, el estudiante va a hacer los 4 pasos que Massa mostró en la clase pasada, que era cómo obtener la derivada de una función por definición. Y eso es lo que vamos a hacer. El primer paso es calcular I más delta I. En ese caso quiere decir que yo tengo el producto de U más delta U, todo eso que multiplica AB más delta B. El segundo paso es calcular el incremento de la función delta I, que sería U más delta B, perdón, más delta U, por B más delta B, todo eso menos U por B. Lo que vamos a hacer en este paso es la distributiva de este producto. Entonces me va a quedar U por B más delta U por B más U por delta B más delta U por delta B, menos el U por B que ya estaba. En este proceso hay dos términos que se pueden cancelar. Acá yo tengo U por B sumando y acá tengo U por B restando, entonces eso me quedaría 0. Vamos a sacar en limpio lo que me quedó, y me quedó entonces que delta I resultó ser, acá lo tenemos, a delta U
todo eso por B, más U por delta B, más delta U por delta B. El tercer paso, si ustedes se acuerdan, era dividir por delta X, es decir, llegar a lo que nosotros denominamos cociente incremental. Presten atención a lo que Massa dice acá. Cuando yo tengo una suma y voy a dividir por una expresión, esa expresión divide a cada uno de los sumandos. Es decir, que el estudiante podría escribir así: delta U sobre delta X, todo eso por B, más U por delta B sobre delta X, más delta U, todo sobre delta X por delta B. En cada sumando, y esto es bueno que lo expliquemos, en cada sumando hay un producto. Y fíjense que delta X divide a uno de ellos, no dividan a los dos. Y siempre dividan a el que tiene el incremento. Porque ahora miren lo que va a pasar. Porque yo, para obtener la derivada de una función, lo que yo tengo que hacer es aplicar el límite del cociente incremental cuando delta X tiende a 0. Entonces, en la cuarta etapa, el loco aplica límite con delta X tendiendo a 0, de delta I sobre delta X. Como el estudiante tiene una suma en el segundo miembro, el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces el loco podría aplicar el límite a todo esto. Y como en cada sumando tiene un producto, podría aplicar el límite del producto, que es el producto de los límites. Esto va a quedar de esta manera. Límite con delta X tendiendo a 0 de delta U sobre delta X por el límite con delta X tendiendo a 0 de B más límite con delta X tendiendo a 0 de U por límite, esto es tedioso pero es necesario hacerlo, límite con delta X tendiendo a 0 de delta B sobre delta X más el límite con delta X tendiendo a 0 de delta U sobre delta X por el límite con delta X tendiendo a 0 de delta B. Es decir, que aplicamos límite a todo. Y fíjense lo que va a ocurrir, loco, porque esto es lo importante de lo que vamos a ver. Este es el límite de un cociente incremental. Y el límite de un cociente incremental siempre es una derivada. Pero esto que yo tengo acá es la derivada de U. Esto no es un cociente incremental, ni tampoco depende de delta X. O sea que esto me va a quedar directamente B. Esto me va a quedar directamente U, porque no depende de delta X, pero esto que está acá sí es una derivada y me va a quedar B', o sea, la derivada de B. Y miren lo que sucede acá. Esto que está acá es una derivada, es la derivada de U. Pero esto, delta B, sí depende de delta X, y delta B tiende a 0 cuando delta X tiende a 0. Quiere decir que esto me queda 0, por lo tanto todo este producto me va a quedar 0. O sea que prácticamente eso es despreciable. Y miren cómo queda la derivada de la función. Esto, el primer miembro es I', que sería esto que está acá. Acá me queda U derivado por B sin derivar más U por B derivado. Ahí tenemos la demostración de la fórmula del producto, que si el loco busca en su tabla, va a encontrar que justamente la derivada es esa. Es decir, cuando el loco tiene U por B, la derivada es esto. No hace falta hacer todo esto. Esto, en teoría, es la demostración de cómo llego yo a esa fórmula que es la que tenía en la tabla. ¿Quedó claro? Esa es la derivada del producto de dos funciones. Es importante porque suele ocurrir que a veces, lo vamos a hacer acá, aparezca que tengan que resolver la derivada de un producto de tres funciones. Bueno, es muy fácil. Si el loco tiene que I es igual a U por B por W, entonces la derivada es U derivado por B y W sin derivar, más U por B derivado por W sin derivar, más U por B sin derivar por la derivada de W. Ahí tiene la fórmula en el caso de que tuvieran tres funciones, que puede ocurrir, y entonces la fórmula se repite. ¿Está? ¿Qué pasó, loco? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí?
¿Cómo estamos? Bien, profe. Perfecto. Borro entonces. Profe, ¿sacó la foto? ¿De qué? ¿De esto sí? Está bien. No me retes, loco. Bien. Ahora vamos a la derivada del cociente. Entonces ponemos acá derivada del cociente de funciones, que también la tienen tabulada. Y entonces tenemos que I es igual ahora a U sobre B. Y acá vamos a poner donde U es una función de X y B también es otra función de X. Porque en el caso de que U o B fuesen constantes, no es un cociente, se puede resolver de otra manera la derivada. Y acá también hay que aclarar que cuando delta X tiende a 0, esto es muy importante, entonces delta U y delta B van a tender a 0. Eso es importante porque dentro del desarrollo en algún momento lo vamos a necesitar. Bueno, una vez que el loco tiene todas esas condiciones iniciales, comienza la derivada y dice, primero, vamos a calcular I más delta I. I más delta I sería U más delta U sobre B más delta B. El proceso que sigue es calcular delta I. Delta I sería U más delta U sobre B más delta B menos el cociente U sobre B. Ahora bien, vamos a trabajar acá. Yo tengo la suma de dos fracciones. Para sumar dos fracciones, el estudiante lo que tiene que hacer es buscar un común denominador. Como en este caso los comunes denominadores no tienen nada que ver entre ellos, van los dos. Es decir, que yo voy a escribir B que multiplica B más delta B. Y ahora hago el proceso. Esto, dividido esto, me queda B. Entonces me queda U más delta U que multiplica a B. Menos, ese menos es de acá la resta. Esto dividido B, me queda B más delta B, o sea que me queda el producto de U que multiplica a B más delta B. Es decir, lo que Massa hizo fue sumar ahí nada más las dos fracciones. Pero ahora lo que voy a hacer es un paso más y tenemos en el numerador, vamos a hacer una distributiva y fíjense lo que sucede. Me queda U por B más delta U por B menos U por B menos U por delta B. Todo eso, si quieren pueden hacer la distributiva y si no, no quieren, no pasa nada, la dejamos indicada, el estudiante hace lo que le parece, y miren lo que sucede en el numerador. En el numerador, acá yo tengo U por B que suma, y acá tengo U por B que resta, más y menos se cancelan, entonces me quedó que esto quedó así, delta U por B menos U por delta B, todo sobre, acá puedo escribir B cuadrado más B por delta B. Muy bien, ahora ¿qué proceso sigue? El proceso que viene es dividir todo por delta X, o sea, hallar el cociente incremental. Y acá también presten atención lo que Massa le va a contar. Cuando yo voy a dividir una fracción por un número, el numerador queda dividido por ese número. Quiere decir que solamente los términos del numerador van a quedar divididos por delta X. Esto es decir que me va a quedar así. Delta U sobre delta X, todo eso por B, menos U por delta B sobre delta X. Y el denominador queda exactamente igual como está escrito ahí, que me queda B cuadrado más B por delta B. Bien, ¿y cuál sería el último proceso? El último proceso es justamente aplicar límite con delta X tendiendo a 0 para justamente obtener la derivada de I.
Entonces, aplicamos límite con delta x tendiendo a 0, de delta y sobre delta x. Esto es igual. El loco sabe que el límite de un cociente es el cociente de los límites, el límite de una resta es la resta de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, es decir, que va a aplicar límite a todo lo que se encuentre acá. Entonces esto me va a quedar así. Límite con delta x tendiendo a 0, de delta u sobre delta x, por el límite con delta x tendiendo a 0, de b, menos el límite con delta x tendiendo a 0 de u, por el límite con delta x tendiendo a 0 de delta b sobre delta x, todo eso el límite con delta x tendiendo a 0 de lo que yo tengo ahí, que es b cuadrado más b por delta b. Y ahora tenemos que resolver. Entonces, esto me va a quedar. Vamos a hacer dividir acá la pizarra para no escribir acá abajo. Y el loco empieza con lo siguiente. Fíjense, esto que está acá ya lo vimos en el caso anterior, era u', o sea, la derivada de u. Esto que el loco tiene acá es la derivada de b, o sea que es b derivado. Esto no depende de delta x, quiere decir que esto es directamente b y esto es directamente u. En cambio, todo este límite a mí me va a quedar como delta b se hace 0, cuando delta x tiende a 0, 0 por b es 0, 0 más b cuadrado le queda b cuadrado, quiere decir que todo esto me queda a mí b cuadrado. Y ahora entonces, el loco puede escribir la fórmula y me queda que y' resultó ser raya de fracción u derivado por b sin derivar menos u sin derivar por b derivado todo sobre b cuadrado. Y esa sería la fórmula que debe aparecer en su tabla de fórmulas cuando se trata del cociente de dos funciones u sobre b. ¿Cómo andamos? Yo tengo Profe. una duda. Sí, Bueno, si hable nomás, chico. Bueno, gracias. ¿De dónde sale el b al cuadrado, profe? Que ahí me perdí. Buena Justamente pregunta. tenía la misma duda. Y cuando multiplica b por b, acá hay una distributiva, loco. B por b, b cuadrado, y b por delta b. Por eso le dije que podían hacer la distributiva en cualquier lugar, yo la hice recién acá. ¿Está? ¿Quién habló? 8:15. 8 y Yo, cuarto. Facundo. No lo conozco, 8 y cuarto. ¿Quién habló? ¿Facundo? Sí. Bien. Perfecto. ¿Seguimos? Profe, ¿Borro? yo tengo una duda. Sí, loco. Cuando dividió por el delta x y quedó el numerador dividido por el delta x, ¿es lo mismo que hacer el producto de los extremos y eso? ¿O no? Sí, algo parecido, sí. Ahora acá lo puedo hacer porque tengo espacio para hacerlo. Mirá, cuando vos tenés, por ejemplo, 3/4 y yo quiero dividir por 2, ¿me entendés? Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. O sea que esto es lo mismo que yo escriba 3 medios sobre 4, loco. ¿Entendés, Lautaro? Este 2, No, ¿eh? no, profe, no lo entendí. Este 2 divide al 3, no al 4. Este 2 inclusive multiplica al 4. O sea, la respuesta correcta es 3/8, ¿me entendés o no? Pero si vos no querés, si vos este 2 no lo podés multiplicar con el 4 porque es una letra, porque vamos a suponer que vos tenés 3/4 y quiero dividir por A. Entonces yo divido por A. Pero esto me va a quedar 3 sobre A dividido 4, ¿me entendés o no? Ah, sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Perfecto, eso es fundamental entender eso, porque hacen cualquier cosa después en las demostraciones. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué en el paso 1 dice i más delta i, pero en el segundo ya solo aparece delta i? ¿Dónde queda la i? y pasó al otro miembro como U menos B, U sobre B. Ah, Siempre pasa eso. En el caso anterior hice exactamente lo mismo. Esta I, está buena la pregunta porque decís qué pasó. Entonces, esta I viene restando acá, pero en vez de poner I,
pongo lo que vale, que es U sobre B, que sería esto que está acá, ¿ves? Sí, sí, sí. ¿Está? Entiendo, gracias. Bien. Está bueno que pregunten porque eso me da a mí la pauta de que están atendiendo y para mí, para cualquier profesor, es importante que los locos pregunten porque eso quiere decir que la clase le interesa. Bien, y ahora vamos a demostrar una de las derivadas que más preguntan y la más difícil de todas, que es la derivada de la función logaritmo. Entonces ponemos acá derivada de la función logaritmo. O también llamada derivada de la función logarítmica. Pero escríbanla como a ustedes les guste, no sé cómo figura en el programa, pero es la derivada del logaritmo en base a de x. O sea que yo tengo y es igual al logaritmo en base a de x. Acuérdense que esto es cierto si y solo si a tenía que ser distinto de 1 y a tenía que ser mayor que 0. Es decir que las condiciones para que exista función logaritmo es que la base, o sea a, que es la base del logaritmo, tenía que cumplir estas dos condiciones. Tenía que ser positiva y aparte de eso tenía que ser distinto de 1, si no, no había logaritmo. Bueno, para demostrar esto, nosotros vamos a tener que aplicar un montón de propiedades de los logaritmos y al final vamos a llegar a un límite, que es un límite notable, que es justamente cómo aparece el número e en la historia de la matemática, descubierto por el matemático Bernoulli y calculado por el gran Euler, que fue uno de los monstruos más grandes que dio la matemática. Bueno, entonces, vamos a empezar primero con esto, que i es igual a, esta es la primera opción, vamos a poner así, que i más delta i es igual al logaritmo en base a de x más delta x. Perfecto. La segunda es que delta i va a ser igual al logaritmo en base a de x más delta x menos i. Pero i es el logaritmo en base a de x. Bueno, acá empezamos con la aplicación de las propiedades. Massa va a ir poniendo acá las propiedades que vamos aplicando. Entonces ponemos acá propiedades Estas son las propiedades de los límites. Y la propiedad que vamos a aplicar es justamente una que dice que el logaritmo en base a de m dividido n es igual al logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n. O sea que esto puede usarse de un lado o del otro lado. Entonces, si el loco tiene esto, porque acá tiene una resta, puede escribir como un cociente, ¿ves? Entonces, aplicando esa propiedad, el estudiante podría llegar a escribir esto, un solo logaritmo, en base a, y escribir así, x más delta x, todo sobre x. Lo que yo voy a hacer es seguir trabajando acá algebraicamente. Voy a distribuir la x y me queda así, logaritmo en base a de x sobre x, que es 1, y acá me queda delta x sobre x. Y voy a hacer un paso más, que por ahora el estudiante por ahí no lo va a entender porque hago ese paso, pero sí más adelante lo va a entender. Este delta x, que ahí multiplica, lo puedo escribir a dividir al denominador. O sea que ahí paro y llegué a esa expresión última que tenemos acá. El paso que sigue es justamente hallar el cociente incremental, es decir, dividir por delta x. Y Massa le dijo en el caso anterior que dividir por un número es lo mismo que multiplicar por 1 sobre ese número. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces el loco tiene esto, 1 sobre delta x por el logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x. Perfecto.
Entonces, en ese paso, necesito que el estudiante, vamos a multiplicar esto, vamos a multiplicar y dividir por x. Entonces voy a ver si entra una llave acá y escribo así. Multiplico y divido por x. Y eso lo vamos a hacer, perdón, eso lo vamos a hacer en este lugar. O sea que hago una flecha así, ahí. En ese lugar yo multiplico y divido por x. Entonces, el loco le queda algo así. Le queda 1 sobre delta x por x sobre x. Eso significa multiplicar y dividir por x. El resto copio como está. Logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x. Y ahora voy a permutar esto. Esto necesito también que el estudiante se dé cuenta que voy a permutar, es decir, que hago ese movimiento. Es decir, esta delta x la traigo acá y la x la llevo allá y me queda esto que está acá. Me quedaría así. 1 sobre x por x sobre delta x. Todo eso que multiplica al logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x. Muy bien. Y acá voy a aplicar otra propiedad de los logaritmos, que dice así, que el logaritmo en base a de m a la n es n por el logaritmo en base a de m. Es decir, que me quedaría que el exponente viene a multiplicar al logaritmo del número, que sería m. Y eso voy a hacer, pero al revés. O sea, yo lo tengo así y lo voy a poner a escribir de esta manera. O sea que esto que está acá adelante, x sobre delta x, voy a ponerlo como exponente acá. Y esto me queda así. Me queda 1 sobre x, que multiplica al logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x, y todo eso elevado a la x sobre delta x. Muy bien, ahí llegamos, y lo que vendría ahora es la cuarta situación, que es aplicar límite con delta x tendiendo a 0. Y acá se van a dar algunas cosas muy importantes. Fíjense, el loco tiene otra vez el producto de funciones, o sea, 1 sobre x por el logaritmo. Entonces, es el producto de los límites. Entonces dice, límite con delta x tendiendo a 0 de 1 sobre x por el límite con delta x tendiendo a 0 del logaritmo en base a de 1 más 1 sobre x sobre delta x, todo eso elevado a la x sobre delta x. Y fíjense lo que vamos a hacer acá. Esto que está acá no depende de delta x. O sea que esto, el resultado de esto es directamente 1 sobre x. Bien, perfecto. Entonces el loco escribe 1 sobre x y el límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Entonces me quedaría el logaritmo en base a del límite con delta x tendiendo a 0 de 1 más 1 sobre x sobre delta x, todo eso elevado a la x sobre delta x. Y acá nosotros vamos a aplicar un límite, que lo voy a escribir acá, que es justamente el número e. Voy a poner acá número e. El número e dice que el límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, eso te da como resultado el número e, que es lo que descubrió justamente el matemático Bernoulli, y que Euler escribió los 200 primeros dígitos del número e. O sea, el número e es un número irracional, que es justamente lo que aparece acá. Es decir, que este límite que ustedes tienen acá, justamente es el número e. Por lo tanto, a mí me queda que este resultado es 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. Entonces, tenemos que la fórmula del logaritmo
quedó de la siguiente manera, que y' es igual a 1 sobre x, que sería acá el 1 sobre x, por el logaritmo en base a del número e. Siempre es así. Hay otra fórmula también, que podrían escribir 1 sobre x sobre el logaritmo natural del número a. O sea que ella también aparece en las tablas, usen la que ustedes crean conveniente. Cualquiera de las dos son correctas. Lo que sí, vamos a escribir acá si me alcanza el espacio. Acá vamos a hacer un llamado. Esto sería un caso particular, que es el que más se usa, que es el caso de que en vez de calcular la derivada del logaritmo en base a, sería la derivada del logaritmo natural. Entonces, si el loco tuviera que calcular que y es igual al logaritmo natural de x, la primera derivada directamente es 1 sobre x. Y esa es la que ustedes figuran, seguramente en su cuadro de tablas, figura como la derivada del logaritmo de x, que es y' es igual a 1 sobre x. ¿Quedó claro? Esta es, obviamente, la demostración más compleja que ustedes tienen, pero es la que más le piden en la teoría. O sea, en los finales es la que más le piden demostrar. Acuérdense Profe. que el examen final de cálculo no es como el de álgebra. A ustedes le hacen resolver un cuestionario y le hacen demostrar en una hoja 2 o 3 temas. Y eso lo tienen que subir a la plataforma y después nosotros lo vemos. O sea que no hay examen oral en cálculo. Sí, Mañanes. Ahí en el número E usted puso que n tendía a infinito, Sí. pero allá está delta x tendiendo a 0. Bien, Mañanes. Excelente la pregunta. Pero cuando delta x tiende a 0, esto se te hace infinito. Porque acá, fíjate el n. El n tiende a infinito. Entonces vos tenés x sobre 0 es infinito. Y x sobre 0 es infinito. Es decir, que vos es lo mismo que tenga 1 más 1 sobre infinito elevado al infinito. Lo mismo que sucede acá. ¿Me entendés o no? Ah, sí, sí. Bueno, eso es, pero está Gracias. genial la pregunta, porque no todos los estudiantes se dan cuenta de ese detalle. Por eso es importante que acá esto cumple con esta condición. Es decir, acá me quedaría 1 más 1 sobre infinito elevado al infinito. Y eso es el número e. Profe, Sí. ahí usted puso en morado igual a 1 sobre qué. 1 sobre x por el logaritmo natural de a, donde a es la base del logaritmo. Esto, para que ustedes entiendan de dónde sale esto, esto es hacer un cambio de base. Esto se usaba mucho cuando aquellos que tienen la calculadora vieja, o sea que todavía hay un montón de estudiantes que tienen la FX82 vieja, van a ver que ustedes pueden calcular solamente 2 logaritmos, el logaritmo natural y el logaritmo decimal. Y cuando le tenían que calcular otro logaritmo con una base 2, una base 3, una base 8, no lo podían hacer. Hoy las calculadoras modernas sí ya tienen esa tecla. Entonces antes había que hacer lo que se llama cambio de variable, cambio de base, de manera tal de poder usar únicamente los 2 logaritmos que ustedes tienen. Por eso queda acá ustedes cualquiera de las 2 fórmulas. No sé, seguramente ya me estuvieron mostrando ustedes en el grupo que ya tienen alguna fórmula. Entonces no sé si en ese juego de fórmulas figura esta o figura esta que está acá. Las 2 son correctas, por eso escribí las 2. ¿Respondí a tu pregunta, Nicolás? Sí, profe. Bueno. ¿Otra pregunta? Profe, ¿cómo estudiamos esto? Buena pregunta. Como acá no hay examen oral, entonces la memoria juega un papel importantísimo. Espera que voy a poner pausa.